Muy bien, como les estaba diciendo, estábamos estudiando Santiago capítulo 5. Estamos en el versículo 8. Eso es lo que vamos a compartir a continuación. Y veníamos diciendo que el texto nos estaba enseñando que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Debemos. Y la paciencia aquí no es la paciencia que usted y yo conocemos, esa paciencia de soportar, esa paciencia de resignarse a aceptar que hay cosas que no tienen solución. Esta paciencia tiene que ver con perseverancia y con insistencia. Entonces, el texto nos dice que debíamos o debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y dice que debemos tener paciencia porque la venida del Señor está cerca. Entonces vamos a ver en relación con el tema que corresponde hoy una serie de textos bíblicos, entre ellos Santiago capítulo 5, versículo 8. Santiago capítulo 5, versículo 8. Bueno, aquí en la pantalla lo tenemos. Déjeme y nos ubicamos. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmando vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es decir, de acuerdo a este texto, la venida del Señor está próxima y de pronto nos toca hacer un esfuerzo adicional. Esto puede ser comparable con los procesos que nosotros afrontamos en nuestro vivir cotidiano. Por ejemplo, existen personas que empiezan a estudiar una carrera universitaria y sacrifican horas de sueño, sacrifican tiempo. A veces hay algunos que les ha tocado incluso soportar hambre. Sin embargo, porque el título les puede servir para abrir puertas, entonces l- les falta poco para llegar a la meta y siguen adelante, se siguen esforzando hasta alcanzar el objetivo. Entonces, aquí dice el texto, si estás sufriendo, si hay cosas injustas, sigue con esa perseverancia, sigue adelante, porque la venida del Señor está cerca. Otro texto que nos menciona la enseñanza que tenemos para hoy es también en la carta escrita por Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquí hay una amonestación de Santiago también, relacionada con algo que también se está acercando. Pero aquí dice que debemos acercarnos a Dios para que Dios se pueda acercar a nosotros. Esto está ya relacionado con la salvación, está relacionado con que de pronto la persona anda desubicada, ha perdido el enfoque o tal vez no tiene ningún enfoque. Entonces, Santiago amonesta en este caso diciendo, si quieren que Dios se acerque a ustedes, entonces ustedes también deben acercarse a Dios.
y da un consejo. Dice que los pecadores se limpien, se purifiquen, y dice que los de doble ánimo, ya tratamos este tema aquí, porque Santiago lo menciona en otros textos, dice, los de doble ánimo, dice, purifiquen vuestras almas. Decíamos en aquella oportunidad que la persona de doble ánimo es la que tiene la lealtad dividida, que a veces es leal al mundo, pero también quiere ser leal a Dios. Y no es posible que podamos nadar en dos aguas. Tenemos que decidir qué queremos. Eso nos lleva a entender que una persona de doble ánimo no tiene su corazón purificado. Entonces, aunque los dos textos son una amonestación, este que estamos estudiando en estos momentos es un texto donde eh, se motiva a la persona a acercarse a Dios para que Dios le pueda salvar. En el texto anterior, 5:8, está relacionado con el juicio. Es decir, ya ahí Cristo no se va a acercar cuando venga por segunda vez, que es lo que aborda Santiago 5:8, ya no se va a acercar para salvar, sino que viene a ejecutar el juicio que Dios va a hacer sobre todos los seres humanos. También hay otro texto en este aparte, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer ese texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Un momento, por favor. Bien, nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, aquí es algo ya más escatológico, más de tipo apocalíptico, porque se nos menciona el fin de todas las cosas. Ese día, Cristo va a ejecutar el juicio que su Padre le ha concedido para que ejecute. Entonces, lo que nos está diciendo los tres textos que hemos mencionado es que efectivamente va a haber un juicio y hay una amonestación para que estemos preparados antes de que ese juicio llegue y podamos ser declarados inocentes ese día. No por nuestra propia cuenta, no por obras que usted y yo hayamos hecho, no porque nosotros seamos merecedores de esa inocencia, porque tanto usted como yo sabemos que todos los días fallamos. Es porque Cristo nos justifica. Cristo nos justificó desde el momento que nosotros hemos decidido ser obedientes a Él. Y es tan grande la paciencia y el amor de Jesucristo que les recomiendo un texto que se encuentra en Primera de Juan 1 para que lo lean en casa, 1 del 7 hasta el 10, el cual dice que si nosotros andamos en luz como Cristo está en luz, entonces tenemos comunión unos con los otros. Y que no debemos, estoy parafraseando, no estoy hablando al pie de la letra allí, y que no debemos eh, creernos más justos que todos los justos. A veces cuando entramos a una iglesia tendemos a acusar al que no está y a veces a través de un evangelismo terrorista amenazando con el infierno porque ya nosotros al parecer estamos libres de él. Entonces, eh,
atacamos a las personas que no están en la iglesia. Sin embargo, aquí dice que el que dice que no tiene pecado está mintiendo. Y además de mentir, como está mintiendo, entonces la verdad no tiene cabida en el corazón de esta persona. Y luego dice ese texto, si si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Mire lo misericordioso que es Dios, que si usted acepta el bautismo, Dios sabe que usted y yo tenemos hábitos que no nos damos cuenta a veces que son malos, que están ofendiendo a Dios. Y que entonces Dios en su inmensa misericordia, mientras nosotros vamos camino a la madurez, Él entonces nos perdona si nosotros reconocemos que no somos perfectos y que no podemos em, dejar pasar un día sin decir, Dios, perdóname por los pecados que cometí en este día, porque a veces sin darnos cuenta, pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos a nuestros semejantes con palabras, actitudes que de pronto dijimos sin intención, pero las dijimos y pecamos. Y ahí, en ese momento, la sangre de Jesucristo está actuando en su vida y en la mía. Entonces, Santiago lo que está haciendo es exhortando para que nosotros sepamos que el día del juicio viene pronto y tratemos de ser lo más obediente posible, lo más justo posible. Sin embargo, Santiago habla de la venida del Señor y esto era algo inminente para los primeros cristianos. Inminente quiere decir que los primeros cristianos pensaban que esto iba a suceder pronto, que esto iba a suceder tal vez antes de que ellos murieran. Tal vez por eso ellos no tenían tanto apego, tal vez no puedo asegurarlo porque para poder estar seguro de esto debía haber convivido con los primeros cristianos, pero tal vez esta sea una explicación para que ellos tuvieran ese comportamiento que mantenían al principio, que tenían comunión unos con otros, que el problema de uno era el problema de todos, que repartían los bienes materiales entre sí, ponían sus bienes a los pies de los apóstoles para que éstos entonces los repartieran entre los más pobres. Y se decía que entre ellos no había necesidad. ¿Por qué? Porque tenían en poco los bienes materiales, porque estaban esperando la venida de Cristo como si fuera a suceder pronto. En estos tiempos no se puede decir lo mismo. La gente no espera, mucha gente no espera la venida de Cristo. Y tal vez muchos no se atreven a pedir que Cristo venga pronto en sus oraciones. Incluso a veces, mm, posiblemente, no quiero juzgar a nadie, pero posiblemente puede haber en nosotros alguna actitud de Cristo no viene todavía, entonces me voy a tomar licencia para hacer tal o cual situación. Porque hoy no esperamos la venida de Cristo como la esperaban los primeros cristianos. He escuchado personas decir, desde que nací está viniendo. Mi abuela me dijo que venía, ya mi abuela murió. O los de antes también decían que venía y han pasado 20 siglos y todavía Cristo no llega. Entonces hemos perdido como que
ese deseo que tenían los primeros cristianos de ir, de que Cristo venga pronto para ir al reino celestial. Mucha gente, a pesar de las injusticias que existen en esta tierra, viven aferrados a este mundo, aunque la Biblia nos dice que hay un mundo mejor, hay un canto que dice hay un mundo feliz más allá. Aunque sabemos eso, no queremos renunciar a este mundo. Y muchas personas de pronto este, saben que hay algo mejor después de la muerte, pero no se niegan a aceptar la muerte. Es como si no quisieran irse de este mundo y es como si quisieran ser eternos. Porque se ha perdido ese deseo. Para los primeros cristianos, ese anhelo, para los primeros cristianos era inminente, es decir, esperaban que ocurriera pronto la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo nunca dio pistas de el tiempo en que sería su venida. Mucha gente decía que venía o se dice a veces que viene un año 6, un mes 6, un día 6, hora 6 y en fin, todo en 6. Sin embargo, durante mi existencia han ocurrido esos días varias veces y Cristo no llegaba, no ha llegado. Según el calendario maya, el 2012 era el fin del mundo. Tampoco ocurrió. Conocí gente que antes de que llegara el año 2000 eran personas que se deshicieron de sus casas, que se deshicieron de sus propiedades, porque Cristo venía en el año 2000, en el 2000 se acababa el mundo y ellos iban a gozarse eso antes de que el fin del mundo ocurriera. Sin embargo, aunque el Apocalipsis habla de algunas señales, y es un tema bastante complejo que no vamos a tratar acá, aunque en Mateo y en Marcos se habla del fin del mundo, sin embargo, no hay una señal del tiempo en el cual fuera a ocurrir. Por el contrario, Cristo se negó, por así decirlo, a dar pistas sobre su segunda venida. Vamos a leer unos textos, estos textos que ustedes ven en pantalla. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer ese texto. Hechos capítulo 1, perdón. Hechos 1, 6 y 7. Nos dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías diferente al que vino. Esperaba a un Mesías que estuviera dispuesto a desalojar al imperio romano de la nación judía y establecer un reino terrenal. Todavía está Cristo a punto de subir a los cielos porque en Hechos se registra la ascensión a los cielos del Señor Jesucristo y ellos todavía no entienden el tipo de reino.
Sin embargo, la respuesta que le da Jesús a ellos en estos momentos es que no les corresponde, no les toca a ellos saber cuáles son las decisiones que Dios está tomando con el mundo, ni mucho menos en qué fecha las va a tomar. Es decir, no hay una pista del tiempo. A pesar, como le digo, de tantas predicciones que ha hecho el ser humano, no se sabe en qué tiempo. Vamos ahora a otro texto, Mateo 24, versículos 43 y 44. Nos dice, velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. A ver, un momentico. Estoy leyendo el 42. Ahora sí el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, vemos en este texto que aún el mismo Jesús no da una pista, no sabe en qué momento a lo mejor sí lo sepa, aunque él dijo no lo sé, pero no está dando una pista. Dice que si el ladrón supiera a qué hora, perdón, el dueño de casa supiera a qué hora se le va a meter el ladrón, él lo esperaría para impedir que le robe. Yo con esto pienso que con lo inconsciente que es la humanidad, que muchos se niegan a obedecer a Cristo. Yo en un tiempo también me negué, como he manejado buen sentido del humor, siempre le hacía tomaderas de pelos cuando llegaban a predicarme a mi casa. Eso lo hice yo y los, los que iban a predicarme se iban con cara de vergüenza porque yo no los dejé cumplir con su objetivo y muchas veces yo me resistía a la palabra, pero la mejor manera de quitármelos de encima era haciendo chistes con, con lo que ellos trataban de enseñarme. Y así hay mucha gente. Algunos lo dicen de frente, no me hables, otros toman como pretexto los malos actos de algunos creyentes y cada uno tiene una excusa para no obedecer. Estoy seguro que si de pronto Cristo diera una fecha para venir, muchas personas trataran de vivir la vida loca durante un largo tiempo y ya faltando, qué sé yo, una hora, media hora, 15 minutos, allí tomaran la decisión de obedecer. Entonces, no es lo que Cristo quiere. Cristo no quiere, ni Dios tampoco quiere que usted y yo obedezcamos por miedo al castigo. Quiere que obedezcamos por amor. Tampoco quiere que usted obedezca porque va a ser prosperado. Existe un evangelio de la prosperidad que yo recomiendo que no se practique porque Dios no obra de esa manera. Dios sí bendice, pero nosotros no debemos obedecer poniendo como condición que prospere nuestras vidas, que prospere económicamente.
Entonces, en este sentido, nosotros debemos tener pendiente que en cuanto a los tiempos, oígase bien, en cuanto a los tiempos no hay una señal exacta en la que nosotros podamos decir Cristo va a venir en tal tiempo. También tenemos aquí un texto, Primera de Tesalonicenses 5:2. Leamos este texto para ver qué aprendemos de él. Un momentico. Nos dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, a lo que se quiere llegar y tomé en cuenta este texto por lo siguiente. Jesús explicó que el ladrón no, perdón, el dueño de casa no sabe en qué momento va a llegar el ladrón. Por eso él protege su casa en todo momento y no vive en una casa desprotegida con paredes y puertas débiles, inseguras que puedan ser vulneradas de una manera fácil. Y el mismo, el mismo pensamiento que manejó el Señor Jesucristo es el mismo pensamiento que vienen manejando los apóstoles, los que se encargaron después de Jesús, cuando Jesús ascendió a los cielos, los que se encargaron de ser multiplicadores de la palabra de Dios. Se encargaron de decir que no había un tiempo exacto, aunque los primeros cristianos creyeron que su venida iba a ocurrir pronto. Entonces, hasta aquí, ¿qué reflexión podemos obtener? ¿Qué reflexión puede obtener usted? ¿Qué reflexión puedo tener yo? Que debemos estar preparados para la venida de Cristo. Que como lo dijo Santiago en el versículo 8, debemos tener paciencia, es decir, debemos ser perseverantes, insistir, seguir en la lucha. Probablemente usted perdió una batalla, pero debe seguir luchando, debe ser perseverante hasta la venida de Cristo. Debe, en algunos casos, hasta soportar. Eso quiere decir que debemos recuperar esa actitud de los primeros cristianos, que ellos vivían cada día como si fuera el último, porque no sabemos si Cristo puede venir hoy o puede venir mañana, no hay un tiempo establecido. Pero así como el dueño de casa protege su vivienda para evitar que los ladrones lleguen y tratan de vivir seguros, así nosotros debemos vivir preparados, porque no sabemos en qué momento. Esta puede ser mi última predicación o puede ser la última predicación que algunos de ustedes o varios de ustedes estén escuchando. Debemos vivir cada día como si fuera el último, preparado, sea porque Dios haya decidido que el fin de nuestros días eh, entonces no sabemos si Cristo viene o no sabemos si Dios ha decidido que nuestros días han llegado a su final y tengamos que renunciar a este mundo. Algunas personas descansaron porque
Ya podíamos salir de nuestras casas, ya el COVID se fue, sin embargo, no dejan de haber variantes y ahora está surgiendo un nuevo virus que está azotando al mundo. Y no sabemos si Dios, porque los cristianos no estamos exentos, no estamos, en este momento no estamos, no somos la excepción, que porque somos cristianos, la virosis no va a llegar. Yo no quiero que me llegue. Estoy seguro que usted tampoco. Y tratamos de moverle el corazón a Dios para que eso no nos toque, pero no estamos exentos de que nos toque esa virosis. Entonces, no sabemos si después de esa ola, algunos de nosotros quedemos con vida. Yo quiero quedar con vida y sé que ustedes también, y para eso oramos. Pero no sabemos si viene Cristo o por alguna causa de muerte, tengamos que despedirnos de este mundo. Entonces debemos prepararnos siempre, nuestro enfoque es estar preparados para irnos con Cristo, para que ese juicio, que es más duro que cualquier virosis de este mundo, para que ese juicio no nos toque. Ahora vamos a ver los frutos de la paciencia, de esta paciencia que menciona Santiago. Vamos a Santiago 5:9. Aquí se mencionan tres frutos. Evita la murmuración. En el 5:9, en el 5:10 y 11 dice que pone al creyente en el camino de la verdadera felicidad. Y otro que desarrolla en el cristiano la integridad espiritual según Santiago 5:12. Vamos a leer estos textos. Un momento, por favor, para ubicarnos allí. Santiago 5:9. Bien, nos dice el texto, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Este versículo 9, estos versículos van a ser ampliados en los próximos estudios, pero aquí nos está diciendo que no debemos murmurar unos contra otros. A veces nosotros creemos que con decir la verdad hacemos bien. A lo mejor ganemos un argumento, pero estamos perdiendo un alma. Y cuando usted murmura del hermano, así sea verdad, usted lo que le está haciendo es un daño. Si usted lo hace o yo lo hago. ¿Por qué? Porque usted no lo está haciendo con el fin de que el hermano mejore su condición. Usted lo está haciendo para dañar la integridad del hermano. En Números hay una historia de Moisés, Aarón y María, donde Aarón y María murmuran contra Moisés porque tiene una mujer de color negro. Y era verdad que Moisés tenía una mujer de color negro. Eso no era mentira y lo que María estaba diciendo no era mentira. Sin embargo, Dios vio que le estaban haciendo daño a uno de sus siervos y por eso hirió a María con lepra. ¿Por qué? Porque el decir la verdad no quiere decir siempre que tú, ahora no los estoy motivando a mentir, lo que no les, a lo que les estoy motivando es a que no murmuremos unos de otros.
que si usted está viendo algo negativo en el hermano, tenga la misericordia de hablar con él y hacérselo ver, ayudarle a crecer espiritualmente. Entonces, si usted murmura, como dice aquí, el juez está a la puerta. En el versículo 8 dice que la venida del Señor está cerca. Aquí dice que el juez está a la puerta y que podemos ser condenados por murmurar de nuestros hermanos. Así lo que el hermano esté haciendo sea verdad, así lo que el hermano esté haciendo sea negativo, tanto para él, para su familia, como la congregación. Lo que hay es que ayudar a que el hermano cambie, pedirle sabiduría a Dios para que el hermano cambie y no hablar de estas cosas con otras personas. Luego los versículos 10 y 11 dicen, hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí toma el ejemplo de Job por una sencilla razón. Y no solamente el ejemplo de Job, sino el de los profetas. Hubieron profetas que hablaron al pueblo y el pueblo no se convirtió, el pueblo de Israel. Jeremías, ninguno obedeció a la palabra de Dios por medio de Jeremías. Creo que en el tiempo de Isaías ocurrió lo mismo. Y a Ezequiel le preguntaban, pero solamente para burlarse, o tal vez como una forma de entretenimiento. Ezequiel, dime qué palabra dice Dios, coméntame qué va a suceder, cuéntame alguna de tus parábolas. Lo tenían como forma de entretenimiento. Aunque nosotros no debemos predicar para entretener, sino para que las personas reflexionen y puedan hacer lo que Dios les pide para que puedan salvarse. Sin embargo, el pueblo miraba a Ezequiel o trataba de escuchar sus historias como forma de entretención. Sin embargo, a pesar de eso, ellos no rehusaron el llevar la palabra de Dios, a pesar de la burla, a pesar de verla, de que la veían como una forma de entretención. Luego, cuando las situaciones pasaron, entonces allí sí reflexionaron. Esto fue lo que nos dijo Ezequiel, o esto fue lo que nos dijo Jeremías. Pero para algunos, desafortunadamente, ya fue demasiado tarde porque se rehusaron y ya el castigo no lo podían detener. En estos momentos, usted y yo somos libres de hacer lo que querramos, pero no podemos detener las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces, vemos a través de este texto que debemos ser diligentes en oír y aceptar la palabra de Dios y ser pacientes. Y nos ponen como ejemplo a Job, porque Job soportó, Job no dejó de amar a Dios a pesar de las dificultades que tuvo. Y por eso a través de Job vemos lo que dice la última parte del texto, que el Señor es misericordioso y compasivo, porque después de la prueba, después de la aflicción, Job
tuvo una vida mejor. En el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y mire que la venida del Señor nos motiva. Por ejemplo, en el versículo 9 nos dice que no debemos murmurar para que no seamos condenados. La venida de Cristo nos debe evitar o nos debe ayudar a evitar cometer pecados como la murmuración o cualquier otro tipo de pecado. En los versículos 10 y 11, vemos que la felicidad no está en la ausencia de problemas, que la felicidad depende directamente de Dios. No depende de mi posición económica, no depende de mi reputación, no depende de mi prestigio, de mi buena imagen, no depende de mi buena educación, depende exclusivamente de Dios. Y Job se mantuvo íntegro, sobrio, con los pies puestos sobre la tierra en todo momento, tanto en la riqueza como en la pobreza, tanto en la abundancia como la escasez. Y aquí, en el verso 12, nos dice también el texto que no debemos caer en condenación cuando tenemos una palabra con la cual mentimos, con la que nos comprometemos y luego terminamos fallando a ese compromiso que nos hicimos. Por eso nosotros debemos tomar decisiones con cabeza fría, no demasiado contentos ni demasiado enojados, porque demasiado enojado podemos ser implacables, podemos ser dictadores, podemos ser autoritarios. Y cuando estamos demasiado felices, somos demasiado permisivos. Hay una historia de Herodes donde se dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, pero el día de su cumpleaños, bajo los efectos de algunas copas, cuando la hija de su mujer, que al final no era su mujer, sino la mujer de su hermano, la hija de ella bailó para él y él bajo los efectos de la emoción, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino puedo darte. Y la mamá le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque la mamá buscaba ocasión para matar a Juan a raíz de que le decía la verdad, le decía a Herodes, no te es lícito que tú vivas con la mujer de tu hermano. Y ella, esto le estorbaba y como él ya había dicho, pide lo que quieras y ella le pidió la cabeza de Juan, él quiso retractarse de lo que había dicho, pero estaban otras personalidades, otros diplomáticos del Imperio Romano, había gente de alta sociedad porque era el rey Herodes, y él no podía quedar mal delante de ellos, porque el poder de la opinión pública pesa sobre todo en personas que ocupan cargos públicos de esta categoría. Y a veces podemos tomar decisiones demasiado tristes o demasiado felices que pueden después, cuando querramos retractarnos, tal vez por orgullo, tal vez por no, porque el poder de la opinión pública no recaiga sobre nosotros, podemos terminar eh,
también en una situación bastante embarazosa como la en la que terminó este personaje. Por eso Santiago dice que el sí sea sí, que el no sea no, es decir, la lección que se rescata de aquí es: ten cuidado con tus decisiones, porque por tus decisiones puedes ser condenado el día que Cristo venga. Entonces, la venida de Cristo nos debe servir para estar siempre preparados. Es todo lo que tenía, mis amados hermanos, para hoy. Espero que sea de mucha bendición para todos nosotros.